Jóvenes somos, no pararemos, en tu amor somos libres. Jóvenes somos y cantaremos solo a tu nombre, Cristo. Cada día me llevas a un futuro donde no puedo ver y renuevas mis fuerzas con la luz de cada amanecer. Oh, oh, oh. Oh, 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 Sí, sí. Muy bien. Dios le bendiga, hermano Iván. Un gusto tenerlo aquí presente en esto que yo he llamado así, simplemente entre amigos, en el cual la idea es charlar con amigos de diferentes partes del país, de la ciudad, del mundo, y dar nuestra opinión personal acerca de diferentes temas, acerca de las situaciones que vivimos, platicamos y nos expresamos así en una charla normal. Y bueno, lo primero que quisiera preguntarle sería si usted recuerda cómo nos conocimos. Así pongo en jaque a todos. Bueno, la que pudimos convivir tú y yo, creo que fue en un campamento nacional, cuando yo todavía no era el líder nacional de la BLB. Eso es lo que yo me puedo acordar. Muy bien. No hubo una plática muy profunda, pero esa fue la primera ocasión que yo recuerdo haberte visto. Sí, yo no me acuerdo. No es cierto. Pero sí me acuerdo que donde tuvimos más oportunidades fue cuando estuvimos en el campamento nacional, que yo estaba en la Ciudad de México y que llegó el hermano Joshua y lo llevamos a pasear así por el mirador y fuimos acá y para allá. Sí. Y que logré aprender mucho de pláticas de sabios como ustedes, que iban ahí platicando y yo nada más escuchando. Pero fue de grande bendición a mi vida. Han pasado muchas cosas desde aquel tiempo, o sea, estamos hablando que fue hace 2 años, creo aproximadamente 3, y han pasado muchos campamentos, pero ¿quién es usted, hermano? Yo quisiera que usted se presentara, si usted es, cómo se llama, de dónde es, a qué se dedica, qué hace, tiene familia, no tiene familia, así, preséntese. Bueno, hermano, pues para los que no me conocen, mi nombre es Antonio Iván Rodrigo Cortés. Yo soy miembro acá en Ciudad Juárez, la Colonia Libertad. Tengo alrededor de 8 años viviendo acá en Ciudad Juárez, pero soy de Jalapa, Veracruz. Durante estos años que he estado acá, he pastoreado, he trabajado en la región, ahora soy el supervisor regional, por la misericordia de Dios. También soy el líder nacional de la BLB zona norte. Eso es lo que hacemos para la iglesia y me siento muy contento, muy bendecido de parte de Dios de poder trabajar para su iglesia, para ustedes. Al decir que trabajo para la iglesia es que estoy para servirles, para trabajar para ustedes y que deseamos honrar a Cristo. Todo esto lo hacemos con gusto, hermanos. Eso es lo que yo puedo decir acerca de mi persona y eso es todo. Muy bien. ¿Casado o soltero, hermano? Casado, hermano. Casado, voy a cumplir 12 años ya. Gloria a Dios, ya aguantó. Sí. Y su esposa también es de Jalapa, ¿correcto? Así es, hermano. Hermana, ok, correcto. Bueno, dentro de sus labores ya expresaba que usted en Ciudad Juárez está ya viviendo desde hace ya casi una década. Y sí, comentábamos que nos conocimos ya hace unos años y que han pasado muchas cosas, independientemente de la cuestión de lo que se vive actualmente en el mundo, porque es algo global, la cuestión de la pandemia. Han ocurrido muchas cosas, tanto para el trabajo de la banda de Líderes Victoriosos como para la iglesia. Hubo cambios que el Señor sabe por qué permite, y Él en su infinita misericordia y planes siempre va a obrar para que su iglesia siga prevaleciendo.
y siga triunfando. Este año pues estamos enfrentando la pandemia actual y yo quisiera hablar independientemente de eso, una cuestión que es del tema sobre los jóvenes cristianos en el mundo actual. Sabemos que cada día o cada vez, cada generación va enfrentando cosas diferentes, pero que todas tienen que ver con lo mismo que expresa la palabra, que son las pasiones juveniles. Simplemente el enemigo se va volviendo más astuto y va encontrando nuevas maneras de ganarse a la juventud, nuevas maneras de persuadir, de seducir a estos jóvenes, y ha encontrado nuevas maneras tales como son las redes sociales, que están más latentes actualmente, que ya tenemos más acceso a mucha información, a veces de más, que en lugar de ser de edificación a veces no lo es, o a veces sí lo es, ¿no? En el caso de la juventud actual enfrentamos muchas situaciones, pero una de las que a mí más me preocupa o me veo en la necesidad de preguntar es en la cuestión de las redes sociales. Las redes sociales son un medio de comunicación como cualquier otro, en el cual se ven inmersos muchos temas, como es la cuestión de que se puede ocupar para hacer fraude, se puede ocupar de igual manera para perseguir personas, se puede ocupar para hacer extorsión, se puede ocupar para mil y un cosas, como también se puede ocupar para cosas buenas, como es la propagación del evangelio, como es alcanzar más almas para Cristo, que es lo que intentamos hacer ahorita. Pero yo quisiera, hermanos, saber su posición actual frente a los últimos acontecimientos que se han visto. Las redes sociales se han visto llenas de temas como el racismo, como es la discriminación hacia otro género, y noticia mala tras noticia mala tras noticia mala, una tras otra, y que mal que bien todos los que estamos conectados a este medio nos llegan, porque nos llega la información. Entonces, un joven cristiano en el mundo actual, ¿cómo podría lidiar con esto? Si esto le afecta o no le afecta, ¿cuál es su posición al respecto, hermano? Yo creo que, como dices, los medios pueden servir para edificación, pero también pueden servir para destruir o para confundir. Todo depende de cómo nosotros lo veamos, ¿verdad? Y sobre todo en nuestros jóvenes, tenemos jóvenes que en ocasiones son influenciados por estos medios o toman ideas acerca de esto. Pero creo que dentro de la Iglesia de Dios tenemos las bases suficientes para mantenerlos estables y firmes. Aunque también puedo creer que en medio de estas situaciones que el mundo actual está viviendo, creo que pudiera haber pesar en los corazones de por qué están pasando estas cosas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay justicia? ¿Por qué la gente actúa de esta manera? ¿Por qué no el gobierno hace algo en contra de ello? Pero yo puedo ver que esta situación se repite una y otras veces, y que el enemigo ha usado estas artimañas en todas las generaciones. No tiene métodos nuevos, él siempre usa lo mismo. Algo que yo puedo ver y recordar es a Caín y Abel, ¿verdad? Eran hermanos, pero tuvo celos de lo que él era. De ahí, de los celos, empieza el racismo, empieza el odio, empiezan muchas cosas que dañan a la gente. Y aparentemente el hombre puede decir que no hay justicia, pero lo que yo puedo ver es que la justicia eterna siempre permanece. Que Dios rápido atendió a ese caso y dijo a Caín: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces la justicia eterna siempre está con su mirada puesta en la humanidad, atendiendo todas estas situaciones. No hay nada que pase que Dios no tenga control de ello y que podamos decir Dios no está haciendo algo aquí. No, Dios lo está permitiendo. ¿Por qué? Porque realmente es que todas estas situaciones que algunos jóvenes pueden ser influenciados en sus escuelas, es que les digan: ¿dónde estaba Dios en ese momento? ¿Por qué es que Dios no actuó? Dios pudo haber hecho algo. Si esta persona tal vez era cristiana, ¿por qué su Dios no lo defendió? Pero Dios no actúa de esa manera porque Él nos ha dado el libre albedrío. Lo que sí es que la gente actúa con tanta maldad porque realmente falta la gracia de Dios en sus corazones. Vivimos en un mundo falto de la gracia de Dios, y donde la gracia de Dios no está, reina el pecado, reina la maldad. Entonces eso nos hace entender
que el hombre está destinado a permanecer bajo ese estándar de maldad y de odio, de racismo. Eso es lo que yo puedo ver. Mientras no llegue la misericordia o la gracia a su vida de Dios, seguiremos con esta cadena, ¿no? Se podría decir, de mal tras mal. Y qué bueno, hermano, me da gusto saber su opinión. Ahora bien, por ejemplo, ya sabemos que hay todo este tipo de problemas, ¿no? Y que los jóvenes, la juventud en general del mundo se ve inmersa. Somos realmente la parte activa de este tipo de situaciones. Yo veía hace poco las noticias en Estados Unidos, por ejemplo, cómo se creó una serie de desastres, o en México mismo cuando ocurrió las tragedias que ocurrieron, porque fueron tragedias, pero que la parte activa de quienes participamos en ese tipo de manifestación, vamos a llamar de alguna u otra manera, son jóvenes, son gente que tiene esa fuerza para ir y plantarse y manifestarse, ¿no? Porque el niño pues no tiene esa mentalidad aún, no tiene ese juicio, y el adulto por su parte a veces ya es una persona que ve las cosas de distinta manera, ¿no? Pero la juventud es la activa en redes sociales o en físico, ¿no? De ir y decir, yo no estoy de acuerdo con esto y yo quiero que sea sobre esto o aquello o lo otro, cada quien su punto de vista referente al tema. Pero, ¿qué se necesita en la juventud entonces para poder calmar todo esto? ¿Qué cree que hace falta en los jóvenes o en general en el mundo, en la juventud, en la vida de ellos para poder cambiar todo esto? Ya lo había mencionado, ¿no? Acerca de la gracia, pero específicamente, ¿qué? Okay, yo creo que algo que podemos ver muy claro, a mí me llama la atención la vida de Josías, el rey Josías. Él era un joven, la Biblia nos lo presenta como un niño, ¿verdad? Que entró en el reino a una edad muy temprana, siendo un niño. Que claro, entendemos que él no empezó a reinar a los 8 años. Había quien le ayudara, pero la Biblia dice que ya a cierta edad, vamos a decir a los 20 años, él ya tuvo que tomar un control sobre su reino, que era un reino idólatra por su padre. Y en ocasiones nuestros jóvenes que ganamos en la iglesia, ellos no meramente están por sus padres, están porque uno de nosotros, un joven, le habló, se lo ganó y está en la iglesia. Y una de las situaciones que a veces, esta situación que vivimos es porque en ocasiones son aconsejados por sus padres, en creencias, en métodos, en ideas, cosas así. Y lo que yo puedo ver es que cuando Josías tuvo un encuentro con el Señor, él empezó a cambiar su vida. No se conformó solamente con decir, ok, esto es Dios, está en mi corazón. No, sino que la Biblia dice que él empezó a buscar a Jehová. Y realmente en ocasiones, como tú dices, nuestros jóvenes sí tienen la fuerza, el ánimo, el deseo de hacer, ¿verdad? Vamos a jóvenes salir a predicar, vamos a salir a anunciar, sí, pero no pasa nada en ocasión. Como que nos quedamos quietos y decimos, bueno, ¿qué está pasando? Estamos en el trabajo, pero no vemos un cambio completo. En ocasiones pudiéramos tener jóvenes que están entre dos sentimientos. Están con nosotros, pero también están con los otros sentimientos de parte de su hogar, de sus influencias, de amistades u otras cosas. Entonces ahí es donde primeramente que nada necesitamos una entrega total al Señor para que podamos vencer nuestra propia esencia natural. Hay una pelea que luchar antes de salir afuera, que es nuestra herencia que nos dio Adán, esa herencia adánica. Y si el joven no es libre de esa, pues no va a poder hacer nada. Lo que nosotros queremos promover, o yo como coordinador nacional he tratado de promover que la juventud tenga una vida pura, una vida santa, en la cual pueda vencer y pueda ser libre, porque no estamos poniendo una barrera como ustedes sí y ustedes no, porque la Biblia dice, así que si tenemos tales promesas, pues limpiémonos de toda inmundicia para que seamos vasos útiles para los usos del Señor. Yo veo que el diablo usa vasos, usa gentes jóvenes. Tú dices,
que pueden mover el mundo, que pueden mover masas por su fuerza, por su energía, por la dedicación con lo que lo hacen. Entonces, si nosotros queremos conquistar este mundo y cambiar a los corazones, porque al mundo en sí, a la humanidad completa, no la vamos a cambiar, solamente lo que nos resta es predicarles y enseñarles, y los que vengan, enseñarles que si entregan sus vidas completamente al Señor, va a haber un cambio completo. Yo creo que dentro de la Iglesia de Dios tenemos jóvenes que a lo largo de las generaciones han sido de ejemplo para nosotros, y que hoy tenemos jóvenes que se están esforzando, que están buscando al Señor con todo su corazón, y que ahí donde ellos están trayendo ánimo a otros jóvenes, y eso es lo que yo puedo ver. ¿Qué vamos a hacer? Ok, vamos a ganar jóvenes que podamos enseñarlos a moverse en la gracia de Dios completamente, que la gracia de Dios no solo es la salvación, está la santificación, el bautismo con el Espíritu Santo, que tengan una visión clara de la iglesia. Eso nos va a llevar a cosas más profundas y nos va a hacer conquistar a las gentes, como lo hizo Josías, que conquistó su reino. Y yo puedo creer que de seguro le decían: estás equivocado, Josías, tus padres no lo hicieron así, gobernaron mejor que tú, estás tomando malas decisiones. Siempre va a haber críticas, siempre va a haber cosas que puedan impedirle al joven ir hacia adelante, pero va a ser lo que hay en su corazón lo que lo impulse, y ahí es donde no está nuestra intención, nuestra voluntad, sino el Señor en nuestro corazón, que nos hace ir hacia adelante. Y pues con tal razón que trajo un avivamiento, ¿verdad? Vamos a ser claros, ¿cómo vamos a lograr esto? No va a ser solo con querer. El avivamiento viene cuando hay un despertamiento, cuando la gracia de Dios está en el corazón, es cuando viene el avivamiento. Una pregunta aprovechando eso, hermano. Esta es delicada, ¿no? Aquí ya viene lo serio, lo complicado. ¿Será que podemos tener un avivamiento la juventud en esta situación? ¿Por qué lo ponemos? Hay gente que se goza estando en el templo. Hay gente que estando en compañía de otros, gloria a Dios, aleluya, tiene ánimos. Pero que está esperando el tiempo de volver al templo, y planeamos y decimos: vamos a hacer una velada cuando regresemos, vamos a hacer una vigilia, vamos a hacer tantos días. Entonces la pregunta es: ¿tenemos que esperar a que todo esto pase? Porque yo no veo fecha para cuando todo esto pase. ¿O el punto sería buscar un avivamiento en este punto? Así es, yo creo que aunque regresemos, volvemos a lo mismo, pero si no hay algo en mí que haya cambiado, no va a pasar nada. Entonces sería ahorita, ¿no? Sería ahorita. ¿Qué podemos aprender de esta situación? Que Dios siempre se ha basado de hombres, de jóvenes. Vamos a poner el ejemplo de David y de Elías. Estos eran jóvenes que conquistaron sus generaciones. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, Elías era un hombre que Dios le dijo: vete al desierto y vas a estar ahí 3 años y medio, después de que había predicado que no iba a haber lluvia, que iba a haber una sequedad. Pero al estar predicando esto, qué difícil era, porque decía: caray, ¿cómo que no va a haber lluvia? Entonces, ¿dónde yo me voy a sustentar? Como que a veces el mensaje, cuando lo predicamos inspirados, parece que ok, aquí está todo lo que es del Señor, pero ya cuando reaccionamos decimos: eso también es para mí. Entonces, ¿qué pasó? Elías se fue al desierto, pero ahí Dios lo sustentó, y cuando ese hombre, cuando menos se lo esperaban, volvía del desierto, era un hombre poderoso en Dios. Clamaba a Dios y caía fuego del cielo, clamaba a Dios y no llovía, clamaba a Dios y llovía. Entonces, ¿qué podemos entender? Que los apartamientos o los hombres que se apartan para Dios tienen que pasar por una escuela. Hay un tema que se llama la escuela de Dios. Podemos empezar con Moisés. Moisés estuvo 40 años en el desierto preparándose para poder dirigir un pueblo. ¿Cuántos años? No fue un 40 días como ahora nosotros, o 70, llevamos 70, ¿verdad? Pero nos hace entender que Dios lo preparó allí. Fue su campo de entrenamiento, y cada uno de los hombres que vemos en la Biblia, como Juan el Bautista, yo me llama mucho la atención ese hombre, porque era un joven, se cree que era de la edad de Jesús, entonces no pasaba los 35 años, era un BLB. Entonces, pero me llama la atención que él predicaba en el desierto, y había un templo en Jerusalén,
pero ese templo resguardaba a la gente. Se cree que en esos tiempos ese templo era muy fresco por la altura del templo, pero las gentes dejaban la comodidad del templo para escuchar los mensajes de Juan el Bautista. O sea que él traía avivamientos, y vemos en la Biblia que él estaba en el Jordán predicando y gentes, multitudes iban a escucharlo. Él no estaba esperando ir a un templo y predicarles. Él estaba en la soledad ahí, su comunión con Dios. Nuestra comunión no es que nos vayamos a un desierto, que nos vayamos a un bosque. Ahí donde estamos aquí en nuestros hogares, podemos doblar nuestras rodillas, buscar a Dios, y en esa intimidad empezar a buscar a ese Dios de Elías, a ese Dios de Moisés, ese Dios de Juan el Bautista, y entonces traer un avivamiento, porque la Biblia también nos dice de Jesús, nuestro maestro, que se fue al desierto 40 días y después empezó a hacer maravillas. Entonces los apartamientos, estas cuarentenas, vamos a decirlo así, nos tienen que ser de beneficio, pero tenemos que meditar. Voy a esperar a que regrese al templo. No, voy a empezar conmigo aquí en mi hogar. Voy a empezar a orar, voy a empezar a ayunar, no voy a esperar a los demás. El Señor Jesús es el claro ejemplo. Que me gusta esto, porque la Biblia dice que cuando fue al Getsemaní, les dijo, oren conmigo 1 hora, y se durmieron, y se cree que tenía cerca a sus 3 mejores amigos, y se dormían cuando él estaba triste a la muerte. Y eso nos hace entender ahora nosotros, cuando esté con mis hermanos en la iglesia voy a orar. No, esto no es de amigos, esto no es de los hermanos, esto es personal. Entonces, si queremos avivamientos, vamos a buscar nuestro corazón. Creo que nuestro coordinador general, en su mensaje de hace un rato, él nos animaba de esa manera también. Vamos a buscar a Dios, vamos a buscarlo en estos momentos, que cuando volvamos a nuestros templos haya un fuego corriendo por nuestras vidas, que cuando hablemos, prediquemos, podamos sentir que el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Entonces yo creo, hermano, que necesitamos ya empezar a buscar a Dios, o si lo estamos haciendo ya, gloria a Dios. No esperemos a que haya una apertura o un regreso a nuestras actividades, porque si no vamos a caer en la rutina. Bueno, ya los servicios están los días que son, ya sé que tengo que ir, ahí oro y se acabó, y vuelvo a mi rutina. Ahorita pues yo me la pasé casi 3 meses sin trabajar, pero he tratado de buscar al Señor, he tratado de tocar su corazón y decir, bueno, pues ahora antes decía no había tiempo, el trabajo, llegaba, comía, vámonos, y la vida era muy rápida. Creo que el Señor está permitiendo esto, porque si nosotros vemos las Escrituras, sí va a haber un avivamiento, hermano, pero necesitamos empezar por nosotros. Así es, y decían también, ¿no? Decían, las playas se están limpiando por la cuarentena. El mundo se está purificando porque hay menos movimiento, menos cosas, ¿no? Y se ha visto. También, ¿no? Debería ser el hecho de que Dios está permitiendo esto para que las familias vuelvan a Dios, ¿no? Para que el mundo vuelva a recurrir y vea que en este momento no importa el trabajo que tú tengas, no importa la economía que tuvieses, no importaba los bienes que tuvieses, no servían de nada porque tenías que estar en tu casa únicamente. Como usted dice, tengamos mucho, tengamos poco, tenemos que estar encerrados tanto tiempo sin movernos, sin hacer nada, ¿no? Entonces, esto me recordaba lo que mencionaba a ese tema que hace unos años estuvo del IEB, que era su presencia, que motivaba mucho a las personas en general a que tenemos que buscar la presencia de Dios de manera íntima y personal uno, y que no uno se va a llenar a la iglesia o al templo, mejor dicho, sino que uno se llena del poder de Dios para que cuando llegue no solo al templo, sino a otros lugares, uno vaya lleno del poder de Dios y Dios obre a través de sus hijos, ¿no? Así es. Pero gloria a Dios, hermano, qué bueno por ello. Y entonces, el punto del avivamiento es que lo tengamos de manera personal, ¿no? Y eso es lo que necesitábamos, era la pregunta, ¿qué necesitamos? Pues la juventud necesita tener un conocimiento, un encuentro mayor con Cristo, ¿no? Y conocerle más a profundidad, ese es el punto de lo que necesita actualmente. Ahora, la juventud, no sabemos lo que depare en esto que llaman la nueva normalidad. Si algo es cierto es que no va a ser normal a como lo conocíamos, o sea, eso ya quedó en el pasado. Nuevas cosas van a suceder, nuevas cosas van a pasar, pero dentro de todo esto, pues el trabajo de la BLB sigue siendo el mismo.
siento yo, ¿no? La BLB no para, la juventud no va a parar, y así como nos estamos preparando para volver a nuestros trabajos, para volver a las rutinas de la vida diaria, pues los jóvenes debemos prepararnos para continuar con el trabajo de Dios, siento yo, ¿no? Entonces, otra cuestión que le quería preguntar, porque eso es para la juventud en general, ¿no? Ya vimos varios puntos, un poquito delicado igual. Actualmente estamos viendo muchos movimientos, ya sea en las noticias, ya sea en contra o a favor de ciertas cosas. Y esto es una pregunta un tanto delicada. ¿Será posible, a ver, aquí viene la pregunta, que un joven cristiano, o es válido que un joven cristiano sea partícipe de algún tipo de movimiento? ¿Sí o no? ¿O por qué? De un movimiento como Kerman. Por ejemplo, tenemos mucho ahorita que hay movimientos pro vida, pro esto, pro aquello, en contra del maltrato o a favor, en contra del racismo o a favor, la comunidad LGBT, la homosexualidad, esto, aquello, lo otro, ¿no? Entonces, un joven cristiano, ¿será válido que él esté a favor o en contra en alguno de estos puntos? Ahí es algo delicado, ¿verdad? Como tú dices, porque la iglesia enseña no a pertenecer a logias. Nosotros no nos agregamos a sectas. ¿Qué quiere decir esto? Que si algún grupo de estos está en contra de la palabra de Dios, sus negocios son turbios, son a la oscuridad, entonces no podemos pertenecer a ellos. No podemos pertenecer a ellos. En este mundo vivimos en un mundo tan sutil pero tan dañino. ¿Por qué? Porque esto, vamos a decir, de este movimiento LGTB, nadie de la iglesia puede pertenecer, eso sí, no, ni se le puede apoyar porque es un movimiento que está en contra de la voluntad de Dios. Ahí sí hay gente que dice, yo respeto, yo esto, y okay, pero la iglesia y como miembros en particular, nosotros no estamos a favor de ellos, ni respetamos sus decisiones que tomen de decir, nosotros aprobamos, aunque yo respeto que estés con un hombre, nosotros tenemos que decirle, bueno, yo no estoy de acuerdo, usted tenga su vida y no le va a estar diciendo como incriminándolo, estarle acá diciendo que va a ir al infierno, pero le puedo decir que ese no es el camino correcto, pero no voy a aprobar sus acciones. O sea, el punto de la iglesia es, se ama al individuo o a la persona, porque no se le va a tener ningún tipo de mal celo ni mal beneficio, ¿no?, hacia la persona, sino se ama, se quiere. Pero el idealismo o sus decisiones son las que no se puede compartir, ¿no? Así es, sí, porque nosotros no podemos aprobar lo que ellos hacen. Por eso es que nosotros predicamos, le enseñamos, mire, la Biblia nos enseña esto, pero usted puede tener una salida. Porque la Biblia no siempre nos enseña un juicio, sino que da un juicio, pero con una salida. Entonces sería importante que tuviéramos mucho cuidado en nuestros jóvenes, en que no vayan a querer envolverse, porque este mundo es tan sutil. Vamos a cuidar el medio ambiente, sí, está bien. Vamos a cuidar el racismo, sí, está bien, pero no descuidando otra cosa, porque pudiera ser que por dar tiempo a esto, ya no, su vida espiritual no estaría. En sí, la humanidad es el mejor benefactor que puede haber en el mundo, porque ve por toda la humanidad, les aclara la dispensación, les enseña el camino a la vida eterna. Entonces, si alguien estuviera agradecido con la humanidad, no sería con la ONU, sería con la iglesia de Dios, porque es donde está la luz verdadera, es donde está la palabra de Dios correctamente dida y donde los hombres pueden ser salvos. Entonces, todos los beneficios están en la palabra de Dios y la iglesia los tiene, ¿va? Entonces, yo creo que, bueno, yo así lo veo, y los que entendemos la iglesia podemos ver que el hombre debería decirle gracias porque está la iglesia de Dios aquí en la tierra, que nos ha sido de ayuda en todas estas generaciones. Si hay alguien que va
a quebrar los corazones con su mensaje, es la iglesia de Dios. Entonces yo puedo ver que es la que mejor puede ayudar. Si queremos ser parte de un organismo que quiere ayudar a la humanidad o algo en esta tierra, es a la iglesia de Dios. Entonces ya estamos agregados al mejor organismo aquí en la tierra. No hace falta estar ahora. Ok, comprendo. O sea, el punto, tus ideales de acuerdo a cómo hayas sido educado, son parte de, ¿no? Pero si quieres ser de apoyo, la invitación sería profundízate más en la iglesia, porque aquí vas a ver la manera de poder ayudar a todos en general, ¿no? Independientemente del ámbito humano, aquí está la respuesta para todo ello, ¿no? Así es. Correcto. Y si es un tema delicado, fíjese que yo a veces veo como en las noticias se ven tantas manifestaciones, tanto que está sucediendo en el mundo. Y también dentro de la juventud cristiana observo a los jóvenes cristianos y veo a veces un tipo de pasividad en base a estos temas, ¿no? Son temas que a veces tenemos como con tabúes, de los que casi no se habla, porque se toma como que se entienden, como que se entiende, ¿no? Y yo he escuchado de personas que, y eso es, se dice, ¿no? Que en el punto en el que llegas a una revelación, te es revelado todo esto y logras comprender el por qué sí y el por qué no. Pero dentro de las enseñanzas que se dan a la juventud cristiana, mi pregunta sería, ¿qué tan bueno o qué tan malo sería tratar estos temas directamente? O sea, que se hable específicamente de esto y de aquello y de lo otro. O sea, como un tema tal cual. ¿Sería bueno educarlos? ¿O es bueno también la posición que a veces se toma de que no se tocan tan a fondo ni tan profundamente? No, yo creo que sí, ¿verdad? Por decir, cada región tiene sus puntos que tratar, ¿verdad? Hay lugares donde sí hay que aclarar a nuestra juventud y tratamos de buscar las enseñanzas correctas para poderles enseñar que hay cosas que parecen buenas pero que les van a dañar. Y sí sería bueno ser directos con ciertos puntos. Aquí en la región de Chihuahua, el líder regional en un campamento puso un tema como el de las redes sociales. Y fuimos directos, ¿vale? Me decía, hermano, de esta clase, hable acerca de los beneficios que hay, pero también de lo dañino que puede ser, de lo que puede ocasionar si lo hacemos mal. Entonces, esos son puntos que sí, yo creo que cada líder regional, cada líder local, debemos de tratar de buscar la forma de cómo ayudar a nuestros jóvenes, porque uno de los puntos de la BLB es que mantengamos a nuestros jóvenes como cristianos, que los enseñemos, que los preparemos para el servicio cristiano. Y eso son cosas como las que tú estás diciendo, o sea, vamos a buscar qué les está dañando, qué es lo que este mundo le está ofreciendo y los pueden volver. Vamos a tener una enseñanza en la que les podamos decir, miren, jóvenes, tengan cuidado con estos puntos, o tienen algunas dudas, vamos a aclararlas, ¿sí? Vamos a seguir adelante para que no podamos estarnos estancando. Sí, porque igual entiendo que el punto por ejemplo, de la revelación que se habla, sí, no es un punto, no es imposible alcanzarlo, pero cuando no se busca, no es algo fácil, ¿no? De alcanzar. Sí. Es un regalo, según tengo entendido. Entonces, aquellos que lo anhelan y que lo buscan específicamente les es dado, ¿no? Pero tiene que estar uno en ese caminar. Pero también hay mucha juventud que a veces no ha sido motivada a ello, o que tal vez no lo han entendido, no han recibido esa enseñanza, X punto, ¿no? Y que a veces hay que tratar esos temas específicamente para quien no ha llegado a ese entendimiento, ¿no? Sí. Ok, correcto. Esos es varios puntos que está viviendo la juventud actual en Cristo. Entonces, esos son los jóvenes cristianos de hoy en día, ¿no? Más tecnológicos, más movidos en redes sociales, así en las videollamadas. Ahorita ya todo se está haciendo de manera virtual, al menos hay unas
personas que ya tienen hasta sus servicios así de manera online, que nunca va a suplir el hecho de una unidad física, pero a veces reconforta la vida de aquellos que les agrada ver una cara amigable, como yo con usted, que lo veo y me gozo y me alegro porque veo que está bien, que está vaya embarneciendo. No es cierto, hermano. Pero qué bueno por ello. Ahora, eso es en cuanto a lo que ya está actual. Ahora sí, la juventud cristiana actual, ¿cuál cree que debería ser su meta a seguir? O sea, de cómo usted ve a la juventud en estos días, en su consejo como líder nacional de la banda de líderes victoriosos, ¿qué cree usted que debería ser lo que prosigue para ellos? Yo creo que lo primordial sería que fueran sinceros con el Señor, o fuéramos sinceros, ¿verdad? Eso nos va a abrir las puertas de todo, porque como tú decías hace un momento, en ocasiones se busca y parece que no se obtiene, pero todo está con la sinceridad. Si uno es sincero con Dios, no le guardamos nada, porque en ocasiones vamos a Él, pero llevamos algo en nuestro corazón que eso nos impide poder recibir algo de parte del Señor, y es donde nos detenemos, y en ocasiones hasta pudiera ser que venga un desánimo por decir, yo estoy buscando a Dios, le estoy pidiendo esto y no lo recibo. Bueno, la pregunta sería, ¿estoy siendo completamente sincero con el Señor? Eso es lo que nos va a ayudar como jóvenes a que podamos recibir más de Él, poder ser amigos de Dios, poder tener una comunión completa con Él. Solamente eso, yo creo que sería mi consejo. Seamos sinceros con Dios. Como tú dices, vivimos en un mundo que está actualizándose cada vez más, pero la iglesia sigue siendo la misma. Y yo en ocasiones sí estoy activo en las redes sociales, viendo más que publicando. Me gusta ver qué hace la BLB, qué hacen. No, y voy a bloquear. En ocasiones me toca ver, que se publican cosas que no edifican, que no van de acuerdo a la cristiandad. Y es donde yo me digo, su sinceridad entonces no es la que expresaba. Y lamentablemente muchos de nuestros jóvenes por ahí empiezan poco a poco se empieza a abrir una puerta y esa los lleva a otro y se meten en cosas que les hacen daño, que los pueden destruir por no haber sido sinceros, porque guardaron eso, que debemos de acordarnos lo que Santiago dice, ¿verdad? Que el pecado una vez concebido, después para el pecado, pero todo empezó por nuestra vista. Empezamos la concupiscencia de los ojos, empieza a ver, empieza a traer el deseo al corazón, y una vez que llega al corazón se para el pecado y nos trae destrucción. Entonces debemos de ser sinceros, que cuando hablemos de las cosas de Dios, cuando publiquemos acerca de las cosas de Dios, sea para honrar a Dios. No estamos para traer ego a nuestras vidas, para traer aplausos a nuestras vidas. Yo creo que eso no es necesario. El aplauso siempre debe de ser para Cristo, la gloria siempre debe ser para Cristo, porque parece poco, pero eso poquito usa el diablo para engañar a nuestros jóvenes. Mira, ya eres famoso, ya tienes tantos likes, ya eres más famoso que aquel hermano, vuelve a publicar otra cosa. Y parece que está haciendo algo bueno, pero al diablo no le importa que estemos predicando vía online, en la casa, él no le importa, porque él mismo sabe la palabra de Dios. Pero cuando no es bajo los términos de Dios, pues, él se va a dar cuenta y decir, ahí no hay nada. Entonces puede seguirlo haciendo. Entonces, por eso es necesario la sinceridad, hermano, que tengamos en nuestras vidas para poder agradar a Dios. O sea, sería tener una congruencia entre lo que se supone que creemos y lo que hacemos, ¿no? En la vida del joven que es cristiano, si se dice cristiano a aquella persona que cree en Cristo, ¿no? O que su vida gira en torno a algo cristocéntrico más puro. Entonces, un joven cristiano debería actuar de manera diferente a una persona que no conoce a Cristo, ¿no? Es el punto. Y eso se ve reflejado en todo lo que hacemos, en todo. Y si no se ve reflejado, ¿qué pasa? O cómo se ve un joven que se supone que es cristiano, pero actúa
como todo el mundo? ¿Cómo es el asunto? Pues yo creo que eso trae reproche a su vida de él y a los que lo rodean principalmente. Y aparentemente en ocasiones, como este mundo religioso, ya hablando del mundo religioso, lo pone así de fácil, ¿va? Veía una publicación acerca de unos predicadores, no son de la iglesia, pero uno tenía la razón en lo que decía, ¿verdad? Un predicador en su frase que le ponen ahí decía: los jóvenes de este tiempo deben de buscar a Dios, deben dejar de estar jugando a ser cristianos, cosas así, ¿verdad? Y el otro decía: los jóvenes no necesitan doctrinas, no necesitan que seamos duros con ellos, ellos necesitan a Cristo. Bueno, pues Cristo es la palabra, es la doctrina, es las enseñanzas. Entonces el diablo nos puede engañar y en ocasiones nuestros jóvenes comparten esos puntos en nuestras redes sociales, publican mensajes de personas que realmente sus mensajes, sus doctrinas están erradas completamente. Parecen buenas y son atrayentes porque es lo que le gusta a la humanidad, lo fácil, lo sencillo. Y es donde debemos de tener cuidado, porque eso va a empezar a demostrar un decaimiento. Cuando venga una disciplina o algo que le diga a aquel joven, esto no es así, entonces el joven se va a doblar y va a decir: bueno, pues yo pensaba que ser cristiano pues era solamente ir al templo, cantar, juntarme con los jóvenes de la iglesia y ser divertido, y se acabó, pero no una consagración. Entonces podemos caer en ese problema de que va a traer reproche, va a traer desánimo al joven y va a empezarse a dañar poco a poco. Pues son puntos que se van abriendo a tal manera de que el joven pueda decaer completamente. O sea, una pequeña brechita y quién sabe si se salve, ¿no? Como la gangrena, empieza por poquito y así es. quién sabe dónde la paren hasta que te mochen algo. Muy bien, entonces así con la juventud cristiana actual, ¿no? Estamos realmente viviendo, yo me incluyo como joven, en un tiempo en el cual podemos ser engañados muy prestamente por la falta de enseñanza, tal vez la falta de instrucción por parte de pues que no recibimos a veces, y que pues deberíamos ser más atentos, ¿no? A preocuparnos por eso. Así es. Sí. Ahora, ¿qué pasa con esos jóvenes que ya, esto es para no caer en eso, ¿no? Pero ¿qué pasa con esos jóvenes que ya están en eso? Porque tristemente hay jóvenes que conocieron a Dios, pero que por X o Y circunstancias se han alejado y ya están en un decaimiento, están en un desánimo, que ya no les nace el buscar a Dios, ya no les nace el orar, ya no les nace leer la Biblia. Y hay dos facciones. Hay una que en la cuarentena, como se comentaba en un comienzo, han tenido una intimidad más cerca de Dios, pero hay personas que todo lo contrario, ¿no? Les afecta el hecho de no estar en comunión con otras personas. Su medio se convierte en un medio que no los edifica, que no los allega a Dios. Entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué se puede hacer? Bueno, sobre todo hay que ser cuidadosos en ese punto, porque pudiera ser que lo primero que dijéramos, vamos a ser duros con ellos, si no quieren venir, si fueran miembros, vamos a desligarlos, no quieren. No, hermano, la juventud es algo muy delicado que debemos de saber tratar, debemos de saber llegar con los jóvenes para animarlos, volverlos a traer a casa, enseñarles que Cristo tiene siempre las puertas abiertas y que nosotros deseamos ayudarlos, queremos restaurarlos. Por eso el Señor Jesús nos enseñó que debíamos de hacer hasta lo último que tuviera a nuestra mano para poder restaurar a nuestros hermanos. Y sean nuestros jóvenes que tengamos que ir a restaurar, vamos a hacerlo en el amor y en la gracia de Cristo. No, aquí no entra el legalismo de decir, hermano, fallaste, así y así, y mira, porque tenemos que tratarte. No, hermano. Por eso Pablo decía a la iglesia de Galacia, ¿verdad? Que sobrelleváramos las cargas los unos con los otros, y que si alguno cayera, restaurar al tal, porque no vaya a ser que él también caiga. O sea, que lo restaure con el amor con que quisiera que lo restaurara.
Entonces eso nos hace entender, hermano, ¿cómo vamos a ayudar a nuestros jóvenes? Ya no están viniendo, ya no están teniendo ese mismo sentir. Vamos a ser cuidadosos. Todo eso empezó por algo, sea por un descuido, sea por algo. No vamos a culparlos, vamos a enseñarles, mira, hermano, tal vez tú fallaste en esto, pero nuestro Dios es perdonador. Porque la nación de Israel en sí, así era, claudicante, volvía atrás, venía, iba y venía. Y podemos enseñarles en la Biblia que la palabra de Dios tiene ejemplos como eso, pero en ocasiones, cuando ellos clamaban, Dios tenía misericordia de ellos. Y es el mismo plan para estos tiempos. Vamos a enseñarles que la misericordia de Dios todavía está disponible. El que quiera venir a casa, venga, las puertas están abiertas. Vamos a tratarles con el amor de Cristo. Vamos a ir a abrazarlos y vamos a decirle, hermano, ven. Como decíamos hace un rato, no vamos a decir, sí, apruebo tu pecado. No, pero vamos a ayudarle a salir de él. Vamos a ayudarle porque amamos su alma. Amamos su alma y deseamos que Él esté otra vez con nosotros. Eso es lo que podemos hacer por ellos, y siempre pensando que pudiéramos ser nosotros, ¿verdad? Porque este joven se va a enfrentar a críticas. En ocasiones dicen, no voy porque, ¿qué van a decir si voy? Los hermanos van a decir que fallé, esto y que aquello. Y aunque nosotros podamos emplear esfuerzos para ganarlos, siempre va a haber alguien así. Pero nosotros vamos a tratar de cuidarlos y fortalecerlos. Y una vez que los tengamos en casa, la Biblia nos enseña que, o podemos ver, ¿va?, que un reincidente, alguien que volvió atrás, puede ser más efectivo que alguien que ya está en casa, porque va a venir con el deseo de hacer más de lo que había hecho, va a querer mostrar que realmente es otra persona. Pues yo creo que sí es muy importante trabajar en ese punto con delicadeza. Correcto. Pues bueno, le agradezco, hermano, el tiempo que ha tenido, que ha dado, hermano. Eran preguntas simples que quería hacer, pero que yo creo que hay gente por ahí que se está preguntando, que se está haciendo, que tal vez justamente quiere saber o se debate entre si es correcto o incorrecto hacer ciertas cosas. Y a veces yo he visto, ¿no?, muchos jóvenes cristianos que no hay coherencia en lo que hacemos, que no hay una congruencia en nuestras acciones, que estamos bien o estamos mal, pero a veces por ignorancia, más que nada, en lugar de por un deseo propio, sino la ignorancia es la cual nos hace actuar. Y es que al final es diferente no saber a ya decidir, como expresábamos en un comienzo, de libre albedrío, porque hablamos todo esto y al final podemos optar y seguir haciendo las cosas mal, y ahí ya es donde ya no hay perdón. Pero bueno, le agradezco, hermano, Dios le bendiga grandemente, un saludo a su familia y esperamos prontamente poder vernos. Claro que sí, mi hermano. No, gracias a ti por la oportunidad de estar platicando a través de este medio, y de igual manera saludos a tu familia, a tus hermanos y